Palabra de poeta. Hoy, Daniel Calabrese. Daniel Calabrese, nacido en Dolores, provincia de Buenos Aires, que reside en Santiago de Chile desde 1991, es un poeta y editor de reconocimiento internacional. Su primer contacto con la literatura fue con la biblioteca de madera de casa de sus padres. Ese fue su primer acercamiento emotivo a los libros. En 1982 es reclutado por el ejército argentino con motivo de la Guerra de las Malvinas y formó parte del llamado primer relevo para cuando comenzaran a regresar los muertos, los heridos y los cansados. Había, afirma, una espera muy tensa porque en cualquier momento nos llevaban a las islas a combatir. Compás de espera es el libro en el que pudo escribir 40 años después de las Malvinas su experiencia. Finalizado el conflicto, ingresa en la Universidad de Mar del Plata, donde empieza a estudiar ciencias económicas, pero lo abandona por la poesía, el teatro y la música, como guitarrista de la Bristol Jazz Band. Fue autor de la obra Una de película, estrenada en el Teatro Mi País. Colaboró muy activamente en el suplemento de cultura del diario La Capital y publica su primer libro, La Faz Errante, que obtuvo el premio Alfonsina Storni en Argentina. En 1991, como hemos dicho, se traslada a Santiago de Chile y funda el sello RIR Editores, del que será director de publicaciones y también de la colección Poesía. Es fundador y director de Aérea, revista hispanoamericana de poesía, y es miembro del Consejo Internacional de la Fundación Vicente Huidobro. Libros suyos de poesía se han publicado en más de 10 países y parte de su obra está traducida al italiano, inglés, francés, portugués, búlgaro, chino y japonés. Ha participado en festivales y encuentros de literatura internacionales en Japón, Chile, Argentina, México, Nicaragua, Uruguay, entre otros. Su libro, Oxidiario, recibió uno de los premios del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires. Ruta 2, su quinto libro de amplia repercusión crítica, obtuvo el premio Revista de Libros de El Mercurio por decisión unánime del jurado, integrado por los Premios Nacionales de Literatura Óscar Hahn y Raúl Zurita, junto al académico César Cuadra. Fue publicado por la editorial Visor de Madrid con prólogo de Raúl Zurita, y la versión italiana fue nominada al Premio Camaiore Internazionale entre las 5 mejores obras extranjeras. Raúl Zurita, en el prólogo a Ruta 2, afirma: con un lenguaje contenido, preciso, de una belleza que jamás cede al alarde, como las corrientes de esos grandes estuarios que por su enorme caudal apenas parecen moverse, pero que pueden arrastrar con todo cuando se intenta detenerlos, Ruta 2 confirma que la obra de Daniel Calabrese se cuenta entre las más rotundas y sobresalientes. Junto con otras cumbres, es una ratificación de la potencia y originalidad de la poesía latinoamericana, de la actualidad, de su impresionante capacidad de renovación, de su magistralidad dolorosa e imponente. Calabrese dice él mismo que abreva en la oralidad acotada de la poesía norteamericana, el cine de ciencia ficción, la metafísica de Hector Biel Temperley, la enumeración caótica de Whitman y también en guiones de historieta, secuencias visuales al uso huidobriano, letras de tango y hasta enseñanzas del libro tibetano de los muertos. De igual forma, está sustentada por una usina propia de ideas e imágenes. Escuchen la voz y la palabra poética de Daniel Calabrese. Cerca del puerto. Pasan los camiones, se llega a mezclar el humo del gasoil quemado con la llovizna fresca de la costa. No hay poemas perfectos, como el sol, como la sombra, y menos que hablen de lugares cercanos a este puerto donde hace frío, donde se apilan contenedores blindados para la gente inestable y para las ratas. Pasan las dos mitades de un perro. La primera lleva una cabeza normal, asustada. La otra se disipa entre la niebla y la sarna. En la estación lo bañaron con parafina. Seguro que fue el tuerto que limpia los vidrios. Quizás le regaló un pedazo de pan y le ordenó: basta de morderte. Que no se turbe el sueño de Pound.
Si los clásicos ya tuvieron épocas de mayor circulación en América, al menos aquí, cerca del puerto, entre la maquinaria envenenada por la mierda de las gaviotas, donde pasan las mitades de un perro esquivando esos camiones de carga, ya nadie hace las cosas perfectas, como el sol, como la sombra. Las diferencias entre mi padre y Kerouac. Mi padre nació un año después, muy lejos, casi a la orilla de esta ruta. Kerouac no tuvo a su vez un padre nacido en alta mar, como mi abuelo. ¿Y para qué iba a escribir poesía mi padre? En cambio, Kerouac, entre católico y budista, excedía todas las fronteras. Papá tenía una bicicleta roja. Eso es viajar. Ambos detestaron el comunismo. Creo que si un cruce misterioso los hubiese reunido en la mesa de algún bar, se habrían reído mucho. Pero mi padre, que era peronista, se emborrachó una sola vez en toda su vida.